Discabiogem. Bienvenidas a un capítulo más de Discabiogem, el espacio donde hablamos sobre violencia de género y discapacidad. Este es un espacio para desmontar mitos, para hablar sobre recursos accesibles, y hoy vamos a tratar un tema que es cómo los medios de comunicación hablan sobre la violencia de género. Un tema clave para entender cómo se construye la mirada social sobre la violencia, para señalar buenas prácticas y errores que se siguen cometiendo. Hoy contamos con una invitada muy especial, con una mirada crítica y necesaria, con Ana Gaitero, presidente de la Asociación de Periodistas Feministas y trabaja en el Diario de León. Buenos días, Verónica y Tamara. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en este espacio de Discabiogem. Qué bien, Ana, qué contentas estamos de tenerte aquí a una profesional como tú. Voy a ver si digo toda tu biografía o un trocito porque es muy larga. Y nada, Ana es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 35 años escribiendo en el Diario de León. Ha trabajado en secciones como tribunales, investigación, sociedad y siempre con una perspectiva feminista. Actualmente es la presidenta de la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León y forma parte de redes europeas e internacionales y ha recibido numerosos premios de periodismo. Y además participó en el documental de Nevenka y en el documental, o sea, de Nevenka de Netflix, y en el documental 9 mujeres en el bosque lácteo. Encantadísimas de tenerte aquí, Ana. Lo mismo os digo, muchísimas gracias por esa presentación tan maravillosa. Abruman un poco todas esas cosas que se dicen de una cuando se escuchan en voz de otras personas, ¿no? Cuando te lo dicen... Aunque son parte de nuestra mochila y de nuestra experiencia. Pero bueno, muchas gracias. Qué bien, pues súper contentas de tenerte. Pues Ana es una voz imprescindible para entender cómo se cuenta la violencia, desde dónde se cuenta y a quién llega lo que se cuenta. Y a los mandos, como siempre, Lucía Morán. Episodio 7. Periodismo con perspectiva feminista. Con Ana Gaitero, de Asociación de Periodistas Feministas. Bueno, Ana, vamos a empezar con una pregunta que hacemos siempre para romper el hielo a todas nuestras entrevistadas, y es: si pudieras decirle una sola cosa a una mujer con discapacidad que sufre violencia de género, ¿qué le dirías? Pues algo que aparentemente es muy sencillo, pero que a la vez es muy complejo. Simplemente cuéntalo, pide ayuda. No, yo no iría ya más allá, porque esto que se dice habitualmente de hay que denunciar, hay que ir a la comisaría o al cuartel de la Guardia Civil. Bueno, eso ya llegará, si tiene que llegar en el momento adecuado. Creo que lo importante es que la persona pueda verbalizar su situación o expresarla de la manera que se comunique, y a partir de ahí que encontrar puntos de apoyo en la sociedad, ¿no? En su entorno más cercano o en entidades de apoyo a la discapacidad, en este caso, de asociaciones que trabajen con violencia de género específicamente, o si su camino está clarísimo, que es ir a la comisaría a poner una denuncia, pues por supuesto, eso también, ¿no? Pero yo creo que lo primero es verbalizarlo y tomar conciencia de cómo está repercutiendo en su vida eso que siente, ¿no? Esa persona que puede estar sufriendo violencia o que cree que está sufriendo violencia y que está sufriendo violencia. Sí, la verdad que es cierto que siempre que lanzamos esta pregunta, aunque luego dais como varios argumentos a mayores, coincidís siempre en lo mismo, y es el contarlo. La importancia que tiene el decirlo, el no quedarnos calladas, el que la gente de nuestro alrededor sepa la circunstancia en la que estamos, o sea, por la que estamos pasando, por la que están pasando las mujeres, y nos gusta mucho esa parte de ese apoyo de que se cuente, de que se diga, de que no quede en un tema tabú, y de que sobre todo, pues hablábamos mucho en las zonas rurales de que lo que pasa en casa queda en casa, entonces de romper esa barrera y de contarlo y de poder decirlo. Exactamente, esa es la palabra, hay que romper el tabú. Es un proceso largo que se lleva haciendo durante muchos años, pero hay que colaborar, ¿no? A animar a que ese tabú se rompa. Yo recuerdo de pequeña ver a mujeres a la puerta de su casa con un ojo morado. Todo el mundo sabía lo que le pasaba y todo el mundo lo tenía normalizado. Entonces, y no se hablaba, o se hablaba
bueno, la pega el marido porque hace esto. Además, siempre se encontraba una justificación Se para la normalizaba violencia, mucho. cosa Sí. que es execrable, ¿no? Que se pueda justificar una agresión, cualquier tipo de agresión. Y bueno, si en el momento en que tomamos la palabra, pues tomamos también, compartimos que eso no es para callárselo y la sociedad también, a su vez, el entorno cercano, tiene que pararse y reflexionar, ¿no? Porque esa mujer en ese momento está contando eso o le ha ocurrido eso, ¿no? Porque claro, si la persona habla y encuentra rechazo o nadie le hace caso o hacen o minusvaloran o le dicen, eso son tonterías o bueno, hay que aguantar y cosas de esas que se han oído toda la vida, pues al final se echa para atrás y dice, bueno, pues Sí, que no tiene esa es tan seguridad. importante contarlo Claro, como tener ese apoyo social sí, para la escucha totalmente de acuerdo. y que le den herramientas, ¿no?, a esa persona. Justo. Y Ana, hablando así un poco pues ya del tema televisivo y demás, los medios de comunicación, ¿cómo crees que se aborda el tema de la violencia de género? ¿O crees que ha evolucionado respecto a estos años? Entiendo que sí, espero que, espero que sí, aunque sea poquito, que todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿Qué perspectiva le suelen dar los medios de comunicación? Bueno, es verdad que ha evolucionado, pero todavía estamos en pañales, por decirlo de alguna manera, en este terreno. Es verdad que ya no se abunda, aunque a veces lo hemos encontrado, ya no se dice crimen pasional, pero todavía lo encontramos. Es Es verdad. decir, la visión que había antes era cuando a un hombre asesinaba a una mujer era un crimen pasional. Es que me parece una justificación. Era una forma de decir, bueno, es que no pudo contenerse, ¿no? Por cómo fuera ella, es decir, justificar la violencia. De hecho, bueno, los hombres incluso estaban eximidos con atenuantes en casos de adulterio si cometían un crimen. Porque se consideraba que ella pues, había hecho algo para que él se descolocara de esa manera. Bueno, volviendo al tema, del crimen pasional digamos, a enmarcarlo ya en un problema estructural, como es la violencia de género y las violencias machistas, todavía hay un trecho muy grande que recorrer. Porque seguimos tratando la información sobre violencia de género casi como sucesos aislados. Se sigue, se sigue recurriendo a la fórmula habitual porque es más difícil romper una idea que romper un muro. Y entonces las ideas, los estereotipos funcionan como ideas muy fuertes para la población en general y también en la técnica periodística. Es Sí. decir, aquí pues hay una forma ha ocurrido un crimen, alguien mató a alguien, en este caso un hombre a una mujer, y ya lo reducimos a eso y vamos y consultamos a los vecinos, otra mala práctica que hay que desterrar, y nos olvidamos de que hay un problema estructural que hay que explicar también a la gente, porque los medios tenemos el deber de contar las cosas, pero también de explicar en qué marco social estamos moviéndonos en este momento. No estamos ni en el siglo XIX ni siquiera en el siglo XX. Estamos, que ya teníamos los derechos humanos y ya teníamos la Constitución y demás, pero en el siglo XXI se han dado avances muy importantes en legislación. Y a veces en las crónicas periodísticas sobre violencias machistas no se recogen esos avances, no se reflejan que hayamos tenido esos avances como ha sido la Ley de Violencia de Género de 2004, la Ley de Igualdad o las más recientes de libertad sexual del año 22, por ejemplo, ¿no? Os puedo comentar algunas de las malas prácticas que más habitualmente detectamos. Son la culpabilización de la víctima, que lo estábamos hablando, el blanquear al maltratador con testimonios vecinales. Es decir, vamos al vecino y dice, nadie se esperaba esto, era Siempre una buena saludaba. Siempre persona. saludaban el rellano. Era una buena persona, o parecía una buena Me persona. va a llevar un Entonces, cartel. sí, cosas de esas, ¿no? O la recreación en los aspectos morbosos, ¿no? Que le dio 20 cuchilladas, que le disparó a bocajarro, que derribó la puerta. Las cosas, digamos, que más impactan emocionalmente a la audiencia, pero que no ayudan a reflexionar sobre el problema, ¿no? Raras veces se trata como eso, como con esa perspectiva que tanto la legislación como la lucha feminista han incorporado a
a la comprensión de un fenómeno que tiene miles de años, que es las desigualdades como base de esa violencia de género. Las desigualdades entre hombres y mujeres son la base de esa desigualdad, son la base de esa violencia. Alguien que cree que cuando una mujer decide romper una relación de pareja, no puede hacerlo, no tiene libertad para hacerlo, se le niega la libertad a las mujeres, se le niega la capacidad de decisión sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, y eso es lo que hay que hacer entender en el proceso, en la información, ¿no? Consultar con fuentes expertas y determinar un poco todo lo que ya vamos conociendo sobre cómo funcionan las violencias machistas, ¿no? Los crímenes, los asesinatos y lo que no son asesinatos, que está por debajo de esa... Que forma el iceberg de la violencia, ¿no? Sí. Que a veces, pues eso, también nos centramos demasiado solo en los asesinatos, que claro, es lo más grave, ¿no? O la violencia vicaria, que estamos ahora tomando conciencia de ello, ¿no? A mí la sensación que me da muchas veces cuando yo no suelo ver muchas noticias, porque es verdad que pues, no me cuadra, pero muchas veces cuando te pones a leer o a verlas, cómo tratan víctima número X. Es como un listado. Vamos a añadir una más a la lista. O sea, a mí eso de verdad que como sociedad yo creo que tendríamos que mirárnoslo un poco, porque estamos haciendo un listado de mujeres asesinadas a manos de sus parejas X. Es como que se da Víctima por número hecho que va a 37. pasar. Entiendo vuestra crítica a ese sistema de, Sí, que está muy bien contabilizar, de reflejar la estadística, ¿no? por supuesto. Pero es verdad que partimos de que eran para visibilizarla, para digamos que la gente, la sociedad, los gobiernos y la ciudadanía en general tome conciencia de la dimensión que tiene. Es importante tener estadística. Y claro que efectivamente en el año 87, por ejemplo, y lo sé de memoria porque estaba yo haciendo prácticas en aquella época, y hice un reportaje sobre una de las primeras casas de acogida que se abrieron en León. Y no había datos de violencia de género. Claro. Bueno, primero, no existía el concepto de violencia de género, pero no había datos de maltrato. O sea, la Guardia Civil y las comisarías tenían algunos datos de agresiones de hombres a mujeres, pero no estaba sistematizado. Entonces, el hecho de que se haya sistematizado en el sistema Biogen, pues tiene su importancia, porque desde 2003 conocemos lo que está sucediendo. Y entonces, cuando una periodista feminista, que no habría que decirlo, pero bueno, vamos a recalcarlo porque el cambio viene de ahí, dice que la violencia de género es terrorismo machista, hay que comprender por qué dice eso. Porque es que si 1.300 mujeres han sido asesinadas desde 2003 en España, estamos superando con creces todos los crímenes que cometió ETA en toda su historia. Entonces, sí. Hay que tomar conciencia de esa dimensión. Completamente. Es verdad que reducirlo a la cifra y solo mencionar la cifra, pues puede caer en eso, incluso en la cosificación de las víctimas, ¿no? Porque acaban siendo un número. Hay un debate siempre incluso de si se debe dar la identidad o no se debe de dar, de si se deben dar datos del maltratador o no se deben de dar, en fin, en este sentido, datos del maltratador es importante darlos, pero datos que sean de su perfil, para que veamos que la violencia, que los agresores no son de una clase social específica, no son ni rubios ni morenos, son de todas las clases de pelo, no son inmigrantes mayoritariamente, Sí, porque como se tiende a decir últimamente en los discursos neofascistas. Tal cual. Entonces, eso sí que es importante y también ha costado, ¿no? Es que todo esto también es un proceso de aprendizaje para todo el mundo. ¿Cómo abordamos este problema? ¿Cómo lo acotamos y decimos qué es lo que está pasando y cómo lo abordamos ahora? Y luego, ¿cómo lo comunicamos? ¿Cómo hacemos que esa comunicación también sea eficaz para concienciar y para que los medios de comunicación cumplan su misión, que es dar la información
o sea, cubrir ese derecho a la información, pero a la vez también sensibilizar a la sociedad en los valores que tenemos pactados como sociedad y que están escritos en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Eso no hay que olvidarlo para quienes cuestionan que esto exista. O sea, Es, de- no hay que olvidar. es que decir que existe te hace caer en la reflexión de que muchos de tus amigos, familiares, conocidos, incluso tú mismo, has sido maltratador alguna vez. Yo creo que por eso también existe tanto rechazo. Sí, bueno, y porque hay una sensación, se tiende a creer que cuando se habla de hombres maltratadores, estás metiendo a tu interlocutor de enfrente, y a lo mejor él no es un maltratador, y él se siente como parte del género masculino, digamos, pues se siente dentro de ese grupo y siente que hay como una agresión o un cuestionamiento, ¿no? Entonces, como que tienden a tener un poco más como que tienden a tener solidaridad de grupo, ¿no? Sí. Eso también es un proceso de aprendizaje. A lo mejor hay que aprender que el machismo lo llevamos todos y todas en nuestro ADN social porque lo hemos aprendido en nuestra educación. Y admitir eso es honesto por parte de hombres y por parte de mujeres, y también nos ayudará a decir, bueno, pues mira, en este momento yo he hecho algo que no, que he traspasado una línea roja. O cómo... es una cuestión de reconocer que nadie tenemos el derecho de violentar a nadie, pero que ocurre que se violenta a las mujeres por parte de los hombres con más asiduidad, con una relevancia que no ocurre a la inversa, porque hay un rol de género, hay unos roles de género aprendidos. Y se ha aprendido pues, que el control, el poder, Y yo creo que están muy, muy, muy lo llevan los arraigados. hombres, ¿no? Y que están muy arraigados y que hubo ahí algunas generaciones que se fueron desarraigando, pero que ahora vuelven otra vez a coger impulso y fuerza. Efectivamente tenemos un problema generacional ahora. Grave. Los hombres que estuvieron en la construcción de esta democracia y en algunos espacios de izquierda también tenían sus problemas. O sea, al final vemos las cosas que por estar en un sitio u otro no eres menos machista ni más machista. Pero es que ahora, digamos que hay una generación o una parte, y sobre todo entre los chicos, que cuestiona algo que como sociedad habíamos llegado a ese consenso, ¿no? A decir, hay un problema de violencia de género y tenemos que combatirlo porque se puede acabar con ello. No es una lacra. Decimos, es una lacra. Cuando decimos que es una lacra, ojo, es importante esta palabra porque estamos diciendo que no se puede acabar con ella. El valor del lenguaje. El ¿no? valor. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que podemos acabar con ellos si ponemos en marcha una serie de mecanismos entre los que los medios de comunicación tienen un papel relevante. Hay una generación que está entendiendo que eso no existe porque hay una serie de discursos que están diciendo que esto es una invención de feministas, ahora se habla mucho de la cultura woke y esas cosas. Y bueno, pues en base a eso ellos sienten, a lo mejor también es un poco el que han perdido el protagonismo que tenían como en otras generaciones, que el hombre tenía más protagonismo y ahora las mujeres van ganando mucho protagonismo en muchos espacios y sobre todo en su propio discurso y en su manera de estar en el mundo. Las jóvenes, decir, sois más libres, o sea, tenéis conductas que antes a lo mejor a nosotras no se nos hubieran ocurrido porque no estábamos más atrevidas o más libres simplemente, eso más de poder vivir como cualquier persona en esta sociedad, ¿no? Y eso les choca, el perder ese protagonismo, y entonces el ponerse del otro lado a la contra creo que es una forma también de llamar la atención y decir, nosotros estamos aquí, no os creemos y os vamos a combatir. Y no sé, a ver, es un poco difícil a ver cómo se les atrae a estos jóvenes o a estas generaciones al otro lado, ¿no? A comprender que la igualdad es el camino. El camino, justo. Yo te quería preguntar, Ana, antes que hemos hablado del morbo y de las líneas rojas, que muchas veces vemos titulares o enfoques que parece que buscan más el morbo que informar. ¿Dónde crees tú como profesional que está la línea roja que no debemos de traspasar? Bueno, pues en esas cosas que hemos dicho antes, en no culpabilizar a las víctimas. Esto lo hemos visto hace unos días, hemos tenido un titular de este tipo.
que decía... era una víctima de una agresión sexual que había denunciado y provocó la dimisión de un... el denunciado estaba... es que me estoy cayendo yo en lo que decía el titular. El denunciado ha dimitido porque era un político gallego. Y entonces el titular era que la denunciante, la mujer que había denunciado, había acabado con la carrera política de fulanito, de un consejero de la Consejería de Galicia. Entonces, ¿cómo estamos comunicando esa denuncia? Hay una denuncia en investigación. Este señor está siendo investigado como imputado en un juzgado en Galicia y como consecuencia de eso, al hacerse público, ha dimitido, pero no es... él ha dimitido porque está denunciado porque presuntamente ha cometido una agresión sexual. Pero nadie ha acabado con su carrera política. En todo caso, ha acabado él mismo con su carrera política. Claro. Porque nadie dice que por ser político tengas derecho a ir agrediendo sexualmente a ninguna mujer. Y no he dicho el nombre por un motivo, que todas sabemos quién es. Pero es que en la ley de 2022 se estipula que no se pueden publicar las identidades de las personas con discapacidad cuando sufren violencia de género, de las personas con discapacidad, de diferentes perfiles de mujeres, y en las agresiones sexuales en ningún caso se pueden publicar los nombres, salvo que esa persona salga y quiera decir, pues como hizo Nevenka en su día, una rueda de prensa en la que dijo: he sido sometida a un acoso sexual, y en ese caso es ella, ¿no? Pero si esa persona ni siquiera ha dado esa autorización, no ha hecho declaraciones, no podemos hacerlo. Claro. Y se ha difundido por todas partes el nombre de esta mujer. Y ahí voy en que tenemos que actualizarnos, estamos ahora con la inteligencia artificial y con no sé cuántas cosas, y nos olvidamos... Y nosotros, los humanos, vamos... Y nos olvidamos de que tenemos que incorporar a nuestras prácticas cotidianas lo que está marcado en las leyes, que para eso están. Es que a nadie se le ocurre que hay que vanagloriar a quienes defraudan a Hacienda o a quienes roban, porque eso está en el Código Penal, ¿no? Pues es que esto también está en el Código Penal, las violencias hacia las mujeres, y además está agravado precisamente en el Código Penal porque cuando se trata de la violencia entre pareja, porque hay una violencia estructural y porque se considera que el hombre está abusando de una posición de poder o está intentando ponerse en una posición de poder con respecto a la mujer, y por eso está más castigado, y porque que es otro de los temas de batalla, que por qué no se castiga igual a un hombre que a una mujer que agrede a su pareja, por ejemplo. Es que estamos hablando de excepciones y estamos hablando del 95% o del 98% de los casos de violencia entre pareja, ¿no? Que es de hombres hacia mujeres. Y ahora que mencionaste el tema de las mujeres con discapacidad, cuando nos comentas eso, que cuando la mujer víctima tiene discapacidad no se dan sus datos y demás, ¿hay alguna otra forma de tratar el tema de la violencia de género cuando las mujeres tienen discapacidad? ¿Se rige todo mucho por estereotipos? ¿Cómo gestionáis eso? ¿Cómo lo lleváis? Es que, he hablado un poco básicamente de cuando se producen crímenes machistas, asesinatos, y no tenemos que hablar de violencia solo cuando se producen crímenes. Tenemos que hablar también de todo lo que se hace por la prevención en muchos ámbitos, como se están haciendo también encuestas, visibilizando, etcétera. Y en el campo de la discapacidad, lo primero, hay que visibilizar la discapacidad, que también se ha avanzado, pero no es de los... hay un déficit informativo, ¿no?, de respecto a las personas con discapacidad, que al final somos todas las personas, porque todas tenemos alguna, ¿no? Pero tenemos le ponemos ese foco, esa palabra también, para que nos fijemos más y para que facilitemos que las barreras se vayan eliminando, ¿no? En el caso de repasando cosas que hemos hecho, pues el programa Vela, dar a conocer lo que hacéis desde las entidades
que trabajáis con la discapacidad y que estáis incorporando la perspectiva de género también en los últimos años, pues eso es importante, porque sois los colectivos que también, digamos, lleváis la voz de todas las personas en general, no de un caso en particular, aunque claro. luego lo visibilicemos en casos, ¿no? Cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, dar a conocer esos programas para que también la gente sepa que tiene esos recursos a su alcance, ¿no? Y no crea que porque tener una discapacidad pues tiene que estar más resignada a sufrir violencias de todo tipo, que no solo son violencia de género a veces, ¿no? Que a veces también es el cómo es bueno, ese es otro tema, ¿no? Cómo es el exceso de paternalismo, vamos a dejar eso ahí, Y la de la sociedad y la infantilización infantilización Sí. que se produce a veces en las propias familias, ¿no? Respecto a tendríamos que buscar datos también de cómo está la violencia de género en personas mujeres con discapacidad, y prácticamente no hay. Por ejemplo, en los datos de Biogen sí que tenemos datos de nacionalidad, es decir, ahí podemos afinar un poco cuántas mujeres inmigrantes pueden sufrir violencia de género o cuántos hombres maltratadores son inmigrantes, pero no tenemos datos de personas con discapacidad. A lo mejor hay que empezar a incorporarlos. Igual que tampoco creo que se refleja muy bien la violencia en el medio rural, aunque luego en estudios ya más específicos se va viendo, ¿no? Pero en esos Pero hay muy datos poco. básicos a los que pueda acceder un periodista o una periodista cuando está elaborando información, no hay todavía mucha. En el 2020, el CERMI publicó una estadística que dice que 4 de cada 10, publicó un informe que dice que 4 de cada 10 mujeres con discapacidad sufre violencia de género. Esto es un porcentaje superior a la media de las mujeres, de la población de mujeres general, ¿no? Que sería de un 30 y algo por ciento. De forma frecuente, el 44,2% de las mujeres con discapacidad sufren esas violencias y y esto baja al 22% en la población general. Y yo me pregunto si son visibles en las campañas institucionales las mujeres con discapacidad, en las campañas institucionales de violencia de género. A lo mejor sí, en algún momento ha habido algo, pero creo que es algo en lo que también se puede hacer hincapié para que se vea cómo se produce ese fenómeno y con qué, porque la discriminación, sabéis vosotras perfectamente que la discriminación de las mujeres con discapacidad es triple, ¿no? Claro, eso es triple, doble, sí. O No, doble, ya bueno, depende de sus características personales, pero siempre es mayor. Entonces, mucho todo mayor. eso hay que trabajarlo y también, darlo a conocer a la sociedad a través de programas, a través de la comunicación institucional que hacéis las ONGs o las asociaciones, las instituciones también, claro, tienen que comprometerse en cómo una mujer con discapacidad visual que no ve nada está sufriendo, es decir, tienen una especificidad y sobre todo hay que visibilizar que eso les sucede y qué recursos tienen a mayores porque necesitan otros apoyos, lógicamente. Eso es. Y que muchas veces conviven con su agresor y no tienen forma tampoco de igual desplazarse a un cuartel de la Guardia Civil o a casa de alguien, o simplemente dependen de esa persona para hacer las actividades de la vida diaria. Entonces, ¿cómo voy a decir que esta persona, o que incluso ya les cuesta identificarlo? Claro. Que es mucho más difícil reconocerse como víctima porque no logras entender ciertos comportamientos. Pues mira, otra buena práctica, o otro programa que me llamó, que hicimos también un reportaje en el periódico, precisamente fue unos talleres que dan en Asprona para que las mujeres con discapacidad intelectual identifiquen las violencias machistas. Y en esos talleres participa una psicóloga y una mujer con discapacidad intelectual, que digamos que ya ha participado, ya lo ha interiorizado y es, digamos, como el tener a los iguales como referentes es muy importante también, ¿no? Entonces son programas que, por un lado, son importantes de desarrollar a nivel interno
y también son importantes de comunicar, de que los contemos, ¿no? Y de que se sepa, los claro. medios de Claro, comunicación, cómo claro. funcionan. Por eso a veces también os pedimos muchas veces que nos deis testimonios de casos que quieran, no digo no digo en este caso de víctimas de violencia de género, que podría darse el caso si una mujer Lo quiere contar, lo quiere claro. contar, ¿eh? Yo le he hecho una entrevista a una mujer que está parapléjica, perdón, en un centro de discapacidad de aquí de León, y que, bueno, sufrió unas violencias brutales como consecuencia de ser explotada en la prostitución. Y ella quiso salir a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo. Quiero decir que todos los casos, no se trata de decir, no hay que entrevistar a las mujeres, no pueden salir, no. Claro, es Hay que, voluntario. hay que Claro. valorar en cada momento también la utilidad que tiene ese mensaje Eso es. y cómo puede ayudar a otras mujeres en situaciones parecidas. Súper Y a la importante. sociedad a comprender lo que está ocurriendo. También eso es romper tabús, ¿no? Sí que lo veo, o sea, muy necesario por lo que dices tú, por visibilizar que evidentemente tú no vas a obligar a ninguna mujer a hacer ninguna entrevista, ni de eso ni de nada, pero que haya mujeres que sí que estén dispuestas a hacerlo, que lo quieran hacer, que lo quieran contar, lo que dices tú, que puedes ayudar a otra mujer que lo esté viendo, a la identificación, a que también se puede salir, entre comillas, de esa situación. Entonces, esa parte sí que yo también la veo importante y necesaria, sobre todo por la labor que hacéis transmitiendo eso, sobre todo desde esta perspectiva. Y para eso se necesita hacer periodismo activo, digamos. Eso es. No, y es complicado, ¿eh? Es complicado por las situaciones que hay cada vez más precarias en la profesión. Y bueno, pero bueno, no hay que desistir y hay que intentar... Os iba a decir así rápido. El otro día yo buscando información para el proyecto y tal, encontré una página que era como, tenía un nombre de buenas prácticas, ayuda, da igual el nombre, no me acuerdo. El caso es que ofrecía como un foro y sesiones de ayuda a víctimas de violencia de género que estaban como en la etapa de cuando muchos ponen la denuncia, pero luego se arrepienten. Pero había una parte online donde había como un foro donde contaban y había gente que ponía nombre y había gente que ponía anónimo. Me impactó uno que era anónima, que decía que era ella ciega. O sea, estaba contando, dice, años atrás, y era ciega y vivía con el que era su marido. Y entonces ella se sentía muy torpe y tenía como varias revisiones médicas porque no había sido una ceguera de nacimiento, había sido una ceguera, no sé por qué, no me acuerdo, se había quedado ciega. El caso es que ella tenía varias sesiones y vivía con el que era su marido y ella estaba siempre golpeada. Tú eres ciego, si tú te golpeas tú, o sea, te golpea alguien, tú sabes que te ha golpeado alguien. Entonces, cuando iba a este proceso de los médicos, que era muy largo el testado de los médicos y tal, decían que no entendía cómo era posible que fuese siempre amoratada, con brechas, con moratones, o sea, lo describía fatal, apalizada ponía ella, cuando, como en las sesiones de guía, de usar el bastón, de tacto, las hacía genial y en los sitios donde iba con profesionales nunca se chocaba. Pues ella, gracias a estos profesionales que les dieron como unos tips, una lista de trucos, se dio cuenta de que su marido le estaba cambiando los muebles en casa para que se chocase. Fíjate, Se ha puesto la piel de es que gallina. según estabas contando... Le cambiaba los muebles y le decían siempre, porque en muchas sesiones iba con el marido, tienes que dejar siempre o todas las puertas abiertas o todas las puertas cerradas, como queráis, que lo elija ella, cómo se vaya adaptando. Entonces él las dejaba a medio abrir. Entonces tú te piensas que está... ¡Pum! Claro, le cambiaba los muebles, los zapateros, el zapatero dejaba abierto, un mueble lo dejaba abierto, claro. Y así era como ella... Sí, según lo estabas contando, además me estaba dando cuenta de que además la violencia de género, las violencias machistas, también pueden producir discapacidad. Es decir, pueden aniquilar a una persona emocionalmente y acabar con una enfermedad mental que te puede producir una discapacidad psíquica importante o discapacidad física si hay un maltrato no es el primer caso que vemos de una mujer que ha quedado a lo mejor en silla de ruedas a causa del maltrato, ¿no? O sea, lo que estás tú diciendo, pues fíjate tú. Y el caso famoso entre comillas, porque el caso de Raquel Díaz. De Ponferrada. Eso bueno, es. Sí, Sí. De Ponferrada y Torreno. Sí. Medio. Entonces... Efectivamente, o sea, no logró... no la llegó a matar por pura casualidad, por pura chiripa, pero claro, ha quedado con una discapacidad
Muy severa. es importantísima, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente. Yo te quería preguntar, Ana, que antes hemos hecho referencia a la importancia del lenguaje, y yo creo que es algo que todos deberíamos interiorizar. ¿Qué palabras deberíamos utilizar y cuáles deberíamos de evitar para no revictimizar o estigmatizar? Bueno, una de las palabras que ya lo comentamos antes es que nunca hay que decir que es un crimen pasional. Hay que intentar no decir que es violencia doméstica, porque no lo es. La violencia doméstica es otra cosa. Es entre miembros de la familia de otra manera, o sea, cruzada de otra manera. No es la violencia de género, no es violencia doméstica. Hay que desterrar el componente de ablandar, como decía antes, al maltratador contando biografías casi inventadas, ¿no? de él, o que bajaba, lo que tú decías antes, de que saludaba todos los días o que bajaba todos los días la basura, como si eso fuera un signo de buen De ciudadano, buena persona, que claro. no es creíble que pueda cometer que pueda ser maltratador, ¿no? Hay que nombrar la violencia y no camuflarla con términos. Nos pasa mucho con el tema de la prostitución, por ejemplo, se las reduce a las mujeres a prostitutas y no se dice que cuando son mujeres víctimas de violencia machista en un entorno de prostitución, se suele decir una prostituta agredida, es que es una mujer. Exactamente. Es una mujer. El hecho de que sea prostituta no justifica que haya sido agredida, ni añade nada significativo a la información que pasa, que si eres prostituta ya, como vives en ese entorno, tienes más papeletas para que te Tienes razón. maltraten, ¿no? Nadie dice es una ferretera. Claro, y que muchas veces la persona que está viendo esa noticia dice, bueno, era una prostituta. Claro, Era se como, Y ya se lo ha o buscado. sea, ese tipo de comunicación que hace que una persona que no esté pues un poco concienciada o que no tenga esa perspectiva de género recoge la noticia y pues lo que dices tú, no es una mujer, es una prostituta. Bueno, pues como era una prostituta, pues bueno, pues no pasa nada. Y es como, a ver, vamos a partir de la base de que somos mujeres y que nos están matando y que esto hay que decirlo para poder empezar a solucionar el problema. Y otro tema que creo que es importante que empecemos a reflexionar sobre él es cuando se dice no habían presentado denuncias previas. Es como si decir, como no denunció, está así, pero es que luego hay la mayor parte muchísimas de las que son de los crímenes machistas han tenido denuncia previa. Luego, el que no haya presentado una denuncia previa no te hace más candidata a esa violencia. A veces al revés, o sea, cuando denuncian pueden sufrir más violencia. O sea, tampoco quiero decir que no se denuncie, pero hay que cuidar un poco ese lenguaje, ¿no? en la forma de redactar las noticias, esas expresiones que acaban recayendo siempre, acaban como culpabilizando un poco a las víctimas, las mujeres, ¿no? justo. Porque dicen, como no denunció, pues mira lo que te ha pasado. Exactamente. Entonces, bueno, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Es difícil porque nos cuesta eso, quitarnos esas formas un poco mecánicas de trabajar, como tiene todo el mundo en sus oficios, y hay que desmontar, nos tenemos que deconstruir, ¿no? Y volver a construir cómo hacer el relato periodístico, pero es que estamos en el siglo XXI. Entonces, no solo tenemos que ser modernitos para estar en las redes sociales y usar la inteligencia artificial, entre interrogantes, sino fundamentalmente tenemos que ser gente con su tiempo. Y nuestro tiempo nos pide que tratemos la violencia de género como un atentado contra los derechos humanos. Y Ana, si tuvieras que cambiar alguna forma de cómo tratan los medios de comunicación el tema de la violencia de género, ¿qué propondrías? ¿Qué nos contarías? Pues sobre todo ir a fuentes expertas, en dejar de poner el micrófono a tontas y a locas al vecindario y consultar a fuentes expertas para que te expliquen y tú puedas explicar a la sociedad
qué es lo que está ocurriendo pues con determinados, cómo funciona el ciclo del maltrato, lo que tú creas, lo que tú puedas aportar, lo que te puedan aportar desde, pues, tanto de entidades que trabajan con violencia de género, profesiones que están relacionadas, incluso las propias fuerzas del orden que te pueden orientar sobre cosas que ellos en las que trabajan con sus programas de atención a las víctimas, que también han mejorado mucho, ¿no? en las comisarías y en los cuarteles, no en todos, porque encima, claro, volvemos al medio rural, siempre tienen menos gente y no siempre las personas están formadas o especializadas, ¿no? Para un poco de formación todo el mundo en cualquier profesión que aborde la violencia de género tiene que tener un poco. Y un poco, y ya desde que tienes un poco empiezas a despertar esas gafas, empiezan a crecer en ti esas gafas violeta que ya el mundo ya nunca lo vas a ver de otra manera, ya lo vas a ver de manera distinta. Sí, es esa línea que la cruzas y es de no retorno. Entonces, una vez que la cruzas ya lo analizas todo mucho más, entonces, claro, lo empiezas a ver ya con esa perspectiva y te cuesta ya volver atrás. Entonces ya te quedas dentro de ella, por eso está tan bien cruzar esa línea. Hace poco he leído una información que era en El País, por cierto, que era magistral. Era un crimen de violencia machista. Y es que estaba abordada. No cometía ninguna de estas prácticas de reducirlo a un suceso. Hablaba del contexto, de todas las crímenes que se han cometido, desde cuándo se cuentan. Hablaba de cómo funciona la violencia, de que es un problema de violencia, decía, es un problema de violencia estructural, lo que dice la ley. Que la hemos puesto en nuestras redes porque como ejemplo de buenas prácticas, porque vemos que se está avanzando. Y la escribía un periodista chico. Quiero decir que esto no es una cuestión tampoco de ser hombre o mujer, sino de preocuparte de cómo puedes mejorar en esa forma de hacer la información. Se está haciendo, yo creo que el periodismo con perspectiva de género lo estamos movilizando mucho desde las asociaciones de periodistas como la nuestra de Castilla y León. Se han movilizado ya desde principios del siglo, de finales del siglo XX, los manuales de buenas prácticas en los grandes medios de comunicación, en televisión española, sobre todo, que son los medios públicos, que al principio no se hacían ni caso y ahora ya se van incorporando. Pero a veces vemos que, por ejemplo, en Castilla y León también tenemos un manual de buenas prácticas que lo han firmado todos los directores de todos los medios de comunicación y que luego a la hora de ver la verdad no se aplican. Y es algo que, no sé, que es un poco lamentable porque lo ha avalado el Colegio de Periodistas junto con la Junta de Castilla y León, ¿no? Y los medios de comunicación. Entonces, bueno, que nos tenemos que poner también las pilas en eso, no solo formarnos en cómo manejar más dispositivos, ¿no? Y bueno, y otro tema que creo que es importante y cómo se está avanzando también para tener más información de calidad son las corresponsalías de género que en algunos medios de comunicación se han implantado también siguiendo modelos estadounidenses, ¿no? Periodistas, generalmente son mujeres, yo hasta ahora las que conozco son mujeres, que están especializadas en igualdad y que digamos que son un poco como los faros para toda la redacción, aunque no siempre pueden revisar todos los textos ni le van a decir a todo el mundo cómo tienen que hacer las cosas. Pero bueno, ya el hecho de que esté ahí ya es como algo que el medio asume que es importante porque le da una relevancia, y lo hay en grandes medios de comunicación. En la agencia EFE, por ejemplo, hay un apartado que se llama EFE Feminista, y ahí la directora, que es Macarena Baena, está haciendo una labor en las redes sociales muy buena. Es verdad, ella hace esa labor de cuando hay un crimen machista, ha fallecido, o sea, la labor de conteo, que decís que parece que es como rutinaria y Sí. que llega, pero que es importante porque está ahí. Sí, yo a lo que me refería con eso era a la forma que se trata. Sí, o sea, que tú después pones el telediario en Antena 3, víctima número, Sí, que es evidentemente, poco, claro, es poco humano, por así decirlo, que muy lógicamente simplificado, el ¿no? contabilizar eso es súper necesario. Pues ella súper necesario. podemos recorrer un poco todos los crímenes machistas a través de ese perfil de Macarena, que eso lo hace con su perfil personal. Y claro, ahí vas viendo también la edad de las mujeres, los perfiles de los maltratadores, vas viendo
todo. Pues mira, no Porque- sabía yo que existía esa figura. Sí, hasta ahora se lo he visto Me en alegro, la la verdad. plataforma X. No sé si lo habrá pasado a las nuevas plataformas que hay de Blue Sky y también o si lo tiene en Instagram, no me doy cuenta de eso, pero que hay bastante, bueno, que se está trabajando un poco siempre desde los márgenes para intentar, muchas periodistas, para intentar cambiar la forma en que hacemos la información. Y es muy importante también en el ámbito hispano la labor que se hace desde cómo nos estamos nutriendo unas a otras entre Latinoamérica y España, ¿no? Por ejemplo, que tenemos más conexión por la cuestión, porque tenemos más relaciones y también por el idioma, ¿no? Y en muchos temas por ejemplo, de medios especializados en igualdad, como CIMAC en México, llevan ya años. Y aquí bueno, pues han salido algunos ahora, como Artículo 14, o estaba AMECO, que ya no está, que eran medios específicamente de temas de igualdad, ¿no? Pues ahí las latinas son bastante crack. Y sobre todo es que tienden muchos puentes para dialogar, para conectarnos, porque al final es un problema global que nos afecta aquí, Sí, en cualquier sitio, pero en cualquier parte del mundo. y en determinadas zonas del mundo con más gravedad, o sea, con otros componentes, pues que también es importante que estemos sensibilizadas y que tengamos conocimiento de ello. Bueno, hoy hemos hablado sobre los medios de comunicación, hemos hablado sobre la responsabilidad social y la importancia de cómo contamos las cosas. Ana, darte las gracias por habernos cedido este espacio. Sabemos que tienes muchísimo trabajo y que al final pues estamos súper agradecidas de que hayas podido hacer esta entrevista. Darte la enhorabuena por el trabajo que hacéis, a ti y a la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León, porque hacéis una labor increíble a la hora de que todas esas noticias estén contadas con esa perspectiva de género. Y por nuestra parte, que con lo que necesitéis con nuestra entidad, que contéis con ella y que, lo dicho, súper agradecidas de que estéis aquí. Bueno, pues gracias a vosotras. Nos tenéis ahí en las redes, Periodistas Feministas CIL, en la web también, y encantadas también de poder generar estas alianzas, que es muy importante para que todo evolucione y mejoremos. Gracias. Genial. Gracias a ti, porque informar no es solo transmitir datos, es construir realidades, y eso puede ayudar o perjudicar a las personas que sufren violencia. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Instagram, @discabiogen, y ver este podcast y los demás en YouTube, Spotify, Amazon Music, o pedirle a tu Alexa que te lo ponga diciendo: Alexa, pon podcast Discabiogen, y toda la información en nuestra web discabiogen.es. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Un podcast producido por el equipo de Discabiogen, presentado por Verónica Arias y Tamara Artigüela, con realización técnica audiovisual de Lucía Morán.